En la clase de hoy vamos a ver las sales ternarias, que no son más que las derivadas de los oxoácidos. Los oxoácidos, recordad que ya los vimos en la clase anterior. Como tenéis aquí, las sales ternarias es una combinación de un catión y de un anión derivado de un oxoácido. El catión siempre va a ser un metal, ¿vale? Va a tener carga positiva, y el anión va a tener un elemento que bien puede ser metal o no metal, más el oxígeno. El resultado total de su combinación va a ser una carga negativa. Tener en cuenta que son compuestos neutros, y esto lo vamos a tener en cuenta a la hora de determinar el número de oxidación del átomo central. Vamos a verlo con un ejemplo, cómo se formularían esas oxosales, oxisales o sales ternarias. Vamos a hacer las derivadas de 3 oxoácidos con el metal calcio, ¿vale? El calcio, ya lo sabéis, es un alcalino térreo y tiene número de oxidación 2. Entonces, si tenemos el ácido sulfúrico, para poder formar el anión derivado de ese oxoácido, tendremos que quitar estos 2 hidrógenos. Perdemos 2 hidrógenos y el anión resultante se va a quedar con 2 cargas negativas. Vamos a calcularlo para que lo veáis bien. El azufre en el ácido sulfúrico tiene el número de oxidación más 6. Recordad, terminación ico. Sería el número de oxidación mayor. Y luego el oxígeno tiene siempre la menos 2. Si hacemos el cálculo matemático, 4 átomos de oxígeno con menos 2 sería menos 8, y un átomo de azufre que tiene más 6, el resultado aquí sería más 6 menos 8 menos 2. Este menos 2 es el que aparece aquí. Recordad que tiene que ver con el número de hidrógenos que va a perder ese oxoácido para convertirse en el anión. Una vez tenemos los números de oxidación, bien podemos intercambiar o bien podemos ver que se cancelen las cargas. Como aquí tenemos 2 cargas positivas en el calcio y 2 negativas en el anión, vamos a obtener CaSO4. Este compuesto ya sería neutro, porque tenemos en el oxígeno menos 2, en el azufre más 6, si aquí tenemos 4 por menos 2, menos 8, más 6, como el calcio vale más 2, podéis ver aquí que más 2 más 6 menos 8 es igual a 0, por tanto es neutro y lo hemos formulado bien. Vamos a continuar con el siguiente apartado, ácido nitroso. Pues del ácido nitroso, si perdemos un hidrógeno, ¿vale? Perdemos un hidrógeno con carga positiva, vamos a tener NO2 menos. Como es terminación oso, el nitrógeno tenía 3 números de oxidación, el oso sería el intermedio, con la más 3. Vamos a comprobarlo. Esto simplemente lo hago ahora para que veáis bien cómo se obtiene el número de oxidación del átomo que acompaña el oxígeno, pero no es necesario hacerlo todas las veces. Tendríamos aquí un menos 2, por tanto 2 por menos 2, menos 4. Para que quede una carga negativa, necesariamente el nitrógeno tiene que valer más 3. Más 3, menos 4, menos 1. Una vez tenemos ya los 2 iones, vamos a combinarlos. Aquí el calcio tiene 2 positivas, como el NO2 menos tiene una negativa, necesitaríamos otro más. CaNO2, y como hemos añadido otro más, paréntesis y un 2. Si no lo veis bien con el ajuste de cargas, simplemente lo que hacemos es intercambiar los números de oxidación en valor absoluto. Este 2 sería este 2, y luego el 1 que iría aquí es el 1 que va ahí. Y para finalizar vamos a verlo el derivado del ácido fosfórico u ortofosfórico. Recordad que si solo dice fosfórico se trata del orto. Entonces el ácido ortofosfórico es H3PO4. Si perdemos esos 3 hidrógenos se quedará PO4 y como perdemos 3 se queda 3 menos.
el procedimiento sería igual que antes para ver el número de oxidación. Aquí tenemos un 2 y aquí tenemos un 3 y los intercambiamos para que al final el compuesto quede neutro, ¿vale? Entonces, el 2 del calcio se iría aquí, ¿vale? El 2 se va con el PO4 y el 3 de aquí se iría aquí con el calcio. De esta manera tendríamos 3 sales ternarias neutras. Vamos a ver ahora cómo pueden nombrarse esas sales neutras. Vamos a empezar con la nomenclatura tradicional. Recordad que en los oxoácidos teníamos una serie de prefijos y sufijos, ¿vale? Dependiendo del número de oxidación, hipo-oso, oso-ico o per-ico. Pues en el caso de las sales ternarias, lo que vamos a hacer es sustituir los sufijos, porque los prefijos hipo y per se van a mantener. Entonces, el cambio que vamos a hacer es el de oso por ito y el de ico por ato. La estructura que va a tener la sal va a ser, primero, el oxoanión con ese prefijo o sufijo en el caso de que lo lleve, ¿vale? Y siempre en el sufijo ito o ato. Luego pondríamos D más el catión y por último el número de oxidación de ese catión en números romanos. Os he puesto aquí que solo si es necesario. ¿Por qué? Porque en el caso de que ese catión tenga un solo número de oxidación, si no se pone, se presupone que ese es su número de oxidación. ¿Vale? Vamos a verlo con ejemplos. Primero tenemos aquí CaSO4. Sabemos que es una sal ternaria porque tenemos 3 elementos, ¿vale? Con estructura. Un metal, luego un átomo central, que puede ser metal o no metal, y luego un oxígeno. Pues bien, lo primero que he hecho ha sido separar el catión y el anión. Como sabemos que el calcio tiene 2 positivas, necesariamente la otra parte tiene que tener 2 negativas para que al final se haga neutro. Si no lo vemos así de claro, podéis pensar que como el azufre tiene números de oxidación pares, aquí siempre va a aparecer un 2. En el caso de números de oxidación impares, va a salir un 1, salvo en los que son derivados de los oxoácidos meta u orto, ¿vale? Ahí sí que tendríais que ver el número que es. En meta suele ser de 1, pero no tiene por qué, ¿vale? Entonces, vamos a ver cómo podría llamarse este compuesto. Entonces, empezaríamos con el oxoanión viendo su prefijo y sufijo. En el caso de que lleve prefijo, sufijo va a llevar siempre. Vamos a determinar el número de oxidación del azufre. Pues miramos las cargas. El oxígeno tiene la menos 2, 4 por menos 2, menos 8. Si en la parte del anión me tienen que quedar 2 cargas negativas, necesariamente el azufre tiene que valer más 6. Porque más 6 menos 8 menos 2. Por tanto, el azufre va a tener la más 6. Y ahora pienso, vale, ¿cuántos números de oxidación tenía el azufre y el más 6? ¿Con qué sufijo o prefijo se relacionaba? Pues bien, tenemos el azufre, podía tener números de oxidación más 2, más 4 y más 6. Como la más 6 es la mayor, la terminación en el oxoácido era ico y ahora lo cambiamos por ato. Os pongo también estas, la 2 sería hipo, ito y la 4 sería ito. Por tanto, ¿cómo se va a llamar este compuesto, esta sal ternaria? Pues primero diríamos del SO4 es un anión sulfato, ¿vale? Pues entonces empezaría con sulfato de, y ahora iría el catión, calcio. ¿Le pongo el número de oxidación? No hace falta porque el calcio solo tiene la 2, es un alcalino térreo, ¿de acuerdo? Entonces con sulfato de calcio sería suficiente. Os pongo aquí entre paréntesis el 2, pero no sería necesario. Vamos a continuar con el siguiente. En el siguiente tenemos CaNO2. Os he puesto otra vez el calcio, como son los ejemplos anteriores. Lo separamos en iones. El nitrógeno, para formar los oxoácidos, utilizaba los números de oxidación impares, ¿vale? Por tanto, el anión va a tener aquí un -1, impar, -1. ¿Qué número de oxidación
tiene el nitrógeno? Pues volvemos otra vez a lo de antes. 2 por menos 2, menos 4, si me tiene que quedar aquí un signo negativo, más 3, porque más 3 menos 4 es igual a menos 1. Así que aquí el nitrógeno tiene número de oxidación más 3. Recordad que es importantísimo que os sepáis bien los números de oxidación y la relación con los prefijos y sufijos. Pues el nitrógeno, más 1, más 3 y más 5. Recordad que también tenía la 2 y la 4, pero no formaba oxoácidos y por tanto oxosales con esas valencias. Con la 1 sería hipo-oso, que se cambia por hipo-ito. Con la 3, que era oso, sería ito, y con la 5, ato. Como nos ha salido que el nitrógeno tiene número de oxidación más 3, pues va a ser ito. Como tenemos un nitrógeno, pues sería nitrito. Nitrito de calcio. Y lo mismo, el 2 no es necesario que lo ponga. Vamos a ver ahora el último caso que os he puesto aquí, que sería Fe, 3. Tenemos un halógeno. Los halógenos, números de oxidación impares, y por tanto aquí un menos 1, ¿vale? Es un truco facilillo. De todas formas, si os dais cuenta, aquí se han intercambiado las valencias, ese 1 que hay aquí estaría justo ahí. Pues venga, vamos a hacer lo mismo. Vamos a ver el número de oxidación del cloro. Tenemos aquí un menos 2, 4 por menos 2, menos 8, para que quede una negativa, aquí tiene que ir un más 7, menos 8, menos 1, ¿vale? Cuadra las cuentas. Recordando los números de oxidación de los halógenos, más 1, más 3, más 5, más 7, aquí era hipo-oso, ¿vale? Lo tenéis aquí de recordatorio. Sería hipo, ito, el 3 sería ito, el 5 sería ato y el 7 sería per ato. Muy importante recordar que siempre en la mayor y la menor los prefijos no se pierden. Bien, pues como tenemos que es con la 7, con la mayor, vamos a tener aquí que es con per ato. Como el átomo central es un cloro, sería un perclorato de hierro 3. Y en el hierro sí que debemos de poner el número de oxidación porque puede tener o la 2 o la 3. Vamos a continuar ahora con el siguiente tipo de nomenclatura. Vamos a continuar con la nomenclatura de adición, siguiendo las recomendaciones de la IUPAC 2005. En este caso, para poder nombrar cualquier sal, lo que tenemos que hacer es primero poner el oxoanión terminado en ato, después continuar con la carga, luego de catión más la carga del catión. En el oxoanión recordad que cuando ponemos la nomenclatura de adición debemos de decir los oxígenos como óxidos y luego añadir el átomo que está unido al oxígeno. Vamos a verlo con dos ejemplos. Ya os he puesto aquí como antes, según la tradicional, esto era sulfato de calcio y esto era el perclorato de hierro 3. Vamos a ver en adición cómo quedaría la nomenclatura. Lo primero que os he puesto aquí son los iones otra vez, para que así os resulte más fácil. Primero vamos a ver el oxoanión terminado en ato. No os confundáis, porque aunque este pueda ser un perclorato o tengáis un sulfito o un nitrito, todos tienen que terminar en la nomenclatura de adición con ato y no se le pone ningún prefijo adicional, como el hipo o el per, ¿vale? Entonces, en este caso empezaríamos nombrando el oxoanión, ¿vale? Terminado en ato. Como tenemos 4 oxígenos, sería tetraóxido. Y luego, como es un azufre, sulfato. Y añadiríamos la carga del oxoanión, ¿vale? 2 menos. Y añadimos ahora de calcio. Y aquí la carga la podéis poner o no porque no es necesaria, se presupone. 2 más, os la pongo en rojo. Vamos a hacer ahora el siguiente.
Vamos aquí a la parte del anión y tendríamos tetra óxido, porque tenemos 4 oxígenos, y ahora aquí sería clorato. ¿Qué número de oxidación tiene? El -1. De hierro, que es el catión, y aquí sí que lo tenemos que poner sí o sí 3 más, porque tenemos hierro 2 y hierro 3.